Hubo una época en la que Panamá rugía al ritmo de una cadena chocando contra el metal, en la que 20.000 almas gritaban el nombre de ídolos que jamás volverán a caminar entre nosotros. Una época en la que las sandalias, camisetas y banderas no se usaban para animar, se usaban para creer. La lucha libre panameña vivió una gloria que muy pocos recuerdan y que muchos jamás conocieron. Pero hoy esa gloria apenas es un eco. ¿Qué pasó? ¿Quién la destruyó? ¿Y por qué, a pesar de todo lo que se intenta, el presente no tiene ni el brillo, ni la sangre, ni el legado para superar a sus monstruos del pasado? Esta es la historia que algunos quieren silenciar, la historia que divide generaciones, la historia que enfurece a los sensibles y enorgullece a los veteranos. Panamá no solo tuvo lucha libre, Panamá tuvo leyendas. Panamá tuvo personajes tan reales que dolían, tan auténticos que no necesitaban guiones, tan queridos que podían llenar el nuevo Panamá, hoy Arena Roberto Durán, con la amenaza de que un rudo podría romperle la máscara a un técnico. Era la era del ídolo, de Joe Panther, de Sandokan, de Crono II, de Chamaco Castro, de Ventarrón, de Iberkun, de El Emperador, de Lugo Márquez y de tantos otros que forjaron un panteón del que nadie más volvió a ser dueño. Había dolor, había riesgo real, no había cámaras para viralizar ni redes para llorar, solo había lucha libre. Si el ídolo representaba la técnica, Joe Panther representaba el caos. Panther no luchaba, Panther dañaba, Panther no vendía, Panther castigaba y el público lo amaba por eso. Sandokan, con 30 años de carrera, no era solo un luchador, era un movimiento. La gente no asistía a la arena, peregrinaba, y no por deporte, sino por devoción. Panamá tuvo algo que muy pocos países lograron: creer en sus luchadores como héroes de carne y hueso. La lucha libre panameña no exigía like, exigía sangre. El sacrificio era la moneda, el respeto obligatorio y el legado eterno. Los veteranos subieron a un ring donde la vida no estaba garantizada, donde un botch no era una risa, era una lesión. Muchos de estos gladiadores pagaron un precio muy alto por encender un país y nunca se quejaron. Pero toda gloria es frágil y la lucha libre panameña cayó de un día para otro. Murió lentamente, murió cuando los medios se olvidaron, murió cuando los promotores dejaron de arriesgar, murió cuando el público buscó entretenimiento rápido e indoloro, murió cuando nadie quiso cargar con la tradición, y cuando finalmente quisieron revivirla, ya era completamente tarde. Ahora, yo les hago una pregunta: ¿realmente la nueva generación merece el mismo respeto que los veteranos? Hoy la lucha en Panamá vive, sí, vive, pero vive en otra dimensión. Las promociones actuales ponen corazón, sudor y esfuerzo, pero el corazón no alcanza para superar a los inmortales. Les falta culto, les falta mito, les falta dolor, les falta ídolo, porque un ring sin leyendas es solo un cuadrado vacío. La época dorada no fue solo un momento, fue una cima, y no se supera una cima con voluntad o ganas, sino con monstruos. Y Panamá ya no tiene monstruos, tiene aspirantes. Y no hay nada de malo ser aspirante. Lo malo es pretender ser herederos. Podrán llenar gimnasios, podrán construir promociones, podrán entrenar, ensayar, aprender, viajar, pero nunca podrán borrar lo que aquellos veteranos forjaron entre cadenas, máscaras, gritos y sangre. Porque la gloria de la lucha libre panameña no se puede superar, ni reemplazar, ni igualar. Y si algún día sucede, entonces la historia tendrá que decidir si fue un milagro o una traición. Y aún así sería injusto negar que hoy existen jóvenes que intentan, sudan, se forman y sueñan con devolverle algo de vida a ese gigante que muchos creen enterrado.
Ellos no tienen la culpa de haber nacido tarde, ni cargar con una sombra que les triplica el tamaño. Pero la comparación es cruel, porque cuando un panameño se enfrentaba a un mexicano, a un colombiano o a un argentino en aquellos años, el país se detenía. Y no era un combate, era una guerra cultural, y las arenas no se llenaban, explotaban. Más de 20.000 personas, hombro con hombro, coreando nombres que se volverían eternos. La apuesta de máscara contra máscara, cabellera contra cabellera, orgullo contra orgullo. Hoy, cuando un nacional enfrenta a un extranjero, la historia no se repite. No se estremece la ciudad, no se rompe ningún récord y muy pocos se enteran. Eso no es culpa del presente. Es la grandeza irrepetible del pasado. Por eso la nueva generación merece respeto. Respeto por intentar lo que suena imposible. Respeto por seguir subiendo a un ring que ya no promete gloria, sino nostalgia. Pero el respeto no se iguala, porque los veteranos no pueden ser igualados. Ellos no solo lucharon, ellos construyeron el destino, y esa es la verdad que incomoda, y el legado que nadie podrá borrar. Creer que se puede igualar, o peor aún, superar a quienes iniciaron esta historia no es optimismo, es ingenuidad. Es desconocer el contexto, el sacrificio y la crudeza de una época que no se puede replicar con entrenamiento moderno ni con buenas intenciones. La lucha libre panameña no necesita imitadores del pasado, necesita sobrevivientes del presente. Porque el legado de aquellos rudos y técnicos de la época dorada no fue solo talento, fue carácter, fue hambre, fue una generación forjada en gimnasios sin comodidades, en un ring donde nadie te protegía y ante un público que no perdonaba error. Hoy el camino es otro, las reglas cambiaron, el mundo cambió. Y pretender vivir de un apellido histórico o de una nostalgia prestada es una forma lenta de traicionar la memoria de quienes lo dieron todo. La verdad que incomoda es esta. La lucha libre panameña solo podrá avanzar el día que deje de compararse con su pasado. Y los nuevos talentos entiendan que no están aquí para heredar un trono, sino para construir uno propio. Porque aquel legado jamás se repetirá, jamás. Y esa no es una opinión, es la realidad de nuestro país. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal, regálame un buen like, déjame saber lo que piensas aquí en las cajitas de comentarios y no olvides activar la campanita de notificaciones para poder llegar a más personas como tú. Se despide de ustedes Vale Cuervo, la semileyenda de la lucha libre. Nos pillamos.